El Señor les bendiga esta noche, hermanos, a cada uno de los que estamos acá. Sea bienvenido a la casa del Señor. Es un gozo verle, un gozo que estemos acá. Y acá se anunciaba, ¿verdad? Nuevas secciones, decía, ¿sabías qué? Y algunos se quedaron, ¿sabías qué? ¿Qué? ¿Sabías qué? Es una sección que vamos a tener, la vamos a pasar ahorita, ¿verdad? Así que vamos a pasar esta nueva sección que vamos a incorporar los días miércoles, y es una parte en la que queremos que haya un dato que quede grabado en la mente de cada uno. Así que póngale mucha atención a esta parte porque va a ser algo breve, no algo extenso, sino que va a ser algo breve. Así que, ¿estamos listos? A ver, ahí estamos. Lo vamos a leer. ¿Sabías que Moisés tenía dos hermanos? María y Aarón eran sus nombres. ¿Sabías que la tierra flota en el espacio? Dice Job 26:7, Dios cuelga a la tierra sobre la nada. ¿Sabías que 3 personas no fueran engendradas por la vía de la concepción humana? Esas personas fueron Adán, Eva y Jesús. 3 datos como curiosos, ¿verdad? Así que vamos a estar haciendo esta dinámica los días miércoles, al igual que la dinámica de preguntas y respuestas. Esperamos que esto nos vaya ayudando a enamorarnos más de la Biblia, hermano, porque hay cosas que a veces no sabemos. Aquel día veíamos, por ejemplo, que ¿sabía usted cuántas veces se menciona en la Biblia un reloj, por ejemplo? ¿Sabía? El rey Acaz es el único al que se le menciona que tenía un reloj. Así que cositas que a veces no le ponemos atención, ¿verdad? Pero que a la vez nos van a ayudar a ir aprendiendo un poco más de la palabra. Pero en esta noche, hermanos, quiero que pongamos atención a lo que vamos a estudiar también en la palabra. Vamos a empezar una nueva serie en esta noche, empezando el año, acerca del sacerdocio del creyente. Ese es el tema de esta serie que vamos a estar desarrollando estos próximos miércoles. Así que le voy a pedir que ponga toda la atención en el desarrollo de este tema. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, leemos la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, un pasaje muy conocido por todos, pero sé que va a haber algo nuevo para nuestras vidas en esta noche. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, leemos la palabra de Dios. Dice, como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Leamos la primera parte de este versículo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Señor, en esta noche te bendecimos por tu palabra, te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender cuál es el sentido que tiene, Señor, y que en esta noche, Padre, podamos salir edificados de este lugar, sabiendo que hemos aprendido, Señor, y hemos sido fundamentados en lo que tu palabra enseña, Señor. Padre, que esta enseñanza sea como una semilla sembrada en tierra fértil, que dé mucho fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le decía, vamos a empezar una serie acerca de el sacerdocio del creyente. El sacerdocio del creyente. Y esta noche, hermano, vamos a ver el tema o el subtema de esta serie denominado Bases Bíblicas del Sacerdocio del Creyente. Ese es el tema para esta noche. Bases Bíblicas del Sacerdocio del Creyente. Hermano, estamos convencidos de que tenemos la necesidad
de aprender cada día más de la palabra del Señor. Amén. Y qué bueno, hermano, que en esta noche usted ha venido a este lugar para aprender de la palabra de Dios. Hemos dedicado este día miércoles, así como se pasaba en el anuncio, para el aprendizaje de la palabra de Dios, para edificarnos en la palabra de Dios. Necesitamos ser una iglesia, hermano, que cada día esté siendo fundamentada, poniendo ladrillo a ladrillo, hermano, pero que cada ladrillo no haya sido hecho de un barro frágil, de un barro mal cocido, sino que sea hecho de un barro que sea fuerte, hermano, que esté bien fundamentada, que no establezcamos paredes que luego con un viento se vayan a caer. Y por eso, hermano, es que hemos tratado la manera de que estos días que vamos a tener en este año sean días de aprendizaje, de fundamentación, días en los que nosotros crezcamos en la palabra de Dios. Así que le voy a pedir, hermano, que en esta noche se compenetre con la enseñanza, porque yo sé que va a traer bendición a su vida. Vamos a estar desarrollando muchos temas interesantes en base al sacerdocio. Así que no se vaya a quedar, hermano. El día miércoles vamos a tener cosas importantes que compartir con nosotros. Decía, bases bíblicas del sacerdocio del creyente. Hermano, surge la pregunta, la interrogante de ¿qué era un sacerdote o quién era un sacerdote? Un sacerdote era una persona que se había apartado o que había sido apartada según la ley para presentar sacrificio, para presentar ofrenda, para ser un mediador y para ser una persona que entrara delante de la presencia del Señor. La Biblia registra, antes de que se estableciera la ley, a muchas personas que hicieron trabajo sacerdotal, como por ejemplo Caín y Abel. Ellos presentaron sacrificios delante de Dios, ofrendas de gratitud delante de Dios. También aparece por ahí Job, que según los estudiosos opinan de que era uno de los patriarcas. Aún no se había establecido Israel como nación, pero Job ya presentaba sacrificio por sus hijos. Dice que él todas las tardes hacía holocaustos para que por si alguno de sus hijos había pecado, fueran perdonados sus pecados. También aparece ahí en Génesis Noé como un hombre que estableció altar delante de Dios. Y así vamos viendo, hermano, a la luz de la palabra de Dios, que muchas personas a lo largo de la historia han erigido altares delante de Dios, han presentado sacrificios delante de Dios, han elaborado o han hecho una labor sacerdotal. Pero cuando nosotros vemos, hermano, ya en el contexto de la ley, vamos a ver de que cuando Israel se empezó a formar como nación, Dios les dijo que Él quería hacer de ellos una nación de sacerdotes. Y eso lo encontramos en Éxodo 19:6. Si me puede acompañar, hermano, hoy vamos a estudiar bastante la Biblia. Y quiero que esté listo ahí con la Biblia, porque vamos a estar viendo muchos pasajes de la Biblia que nos van a ayudar a entender este tema. Éxodo 19, en el versículo 6. Éxodo 19, en el versículo 6. Gracias. Dice la palabra: y vosotros me seréis, ¿qué? Un reino de sacerdotes y gentes santas. Fíjese bien, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El Señor había apartado a Israel para que, como Él les estaba diciendo en este momento, fueran un reino de sacerdotes. El Señor quería que esa nación entera estuviera dedicada al servicio del Señor. Pero por razones de su desobediencia, Israel tuvo que recibir una nueva enseñanza, un nuevo mandamiento. Y es que Dios estableció una casa sacerdotal. Y quiero que vayamos siempre ahí en Éxodo, en el capítulo 28. Vamos a ver Éxodo, en el capítulo 28, leemos en el versículo 1. Vamos a ver que Dios decidió establecer una clase sacerdotal en el pueblo. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a tus hijos consigo,
y a sus hijos consigo, perdón, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Dios le mandó a Moisés que levantara a Aarón, su hermano, como el sumo sacerdote de la nación. En esos momentos Israel se estaba formando como nación, pero el Señor había visto que Israel no iba caminando muy bien, y por eso es que Él decide establecer una clase sacerdotal que fuera la encargada del culto, que fuera la encargada del sacrificio. Y por eso fue que cuando vemos en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que Dios escogió a la casa de Aarón para que ellos fueran los encargados del sacerdocio en el templo. Aparte de ellos, dado que Aarón era de la tribu de Leví, también a los levitas se le fue entregado el cuidado de muchas cosas en el templo, como por ejemplo la música, también hacer guardia, la limpieza del templo, toda la logística que implicaba el cuidado del templo. Era un trabajo sacerdotal el que iban a desarrollar los hijos de la tribu de Leví. Pero específicamente los descendientes de Aarón eran los únicos que tenían el derecho al sumo sacerdocio. Ellos eran los únicos que habían sido establecidos por Dios por medio de la ley para que presentaran sacrificios, como por ejemplo en el Yom Kippur, en el día de la expiación, para que presentaran una vez al año un sacrificio para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Solamente ellos eran los únicos capaces de presentar ese sacrificio. De hecho, el único que lo hacía era el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar delante de la presencia del Señor en el lugar santísimo. Como todos sabemos, solamente una vez al año podía entrar alguien al lugar santísimo. Una vez al año nada más. Y eso lo hacía el sumo sacerdote para presentar ese sacrificio. Incluso Dios le dice a Aarón, porque dos de sus hijos habían presentado un fuego que le desagradó a Dios, un incienso que le desagradó a Dios. Y Dios le dijo a Aarón, mira, no entres todas las veces que se te antoje al lugar santísimo. Vas a entrar solo las veces que yo te diga, porque era algo sagrado. Y por eso es que Dios había apartado a esa familia para que fuera una familia sacerdotal. Pero no era que cualquiera podía llegar. Hey, Aarón, dame chancecito ahí, ¿verdad? De llegar a presentar un sacrificio ahí en el lugar santísimo. Quiero darle gracias al Señor. No era de cualquiera. Era algo sumamente sagrado. Ahora, cuando nosotros vemos eso, hermano, vamos a ver que el sacerdote tenía labores específicas dentro del pueblo. La primera de ellas era la presentación de ofrendas. La segunda era la presentación de sacrificios. La tercera era la mediación. El puente entre Dios y el pueblo era el sacerdote. Nadie más de entre el pueblo podía llegar a la presencia de Dios, solamente el sacerdote, el sumo sacerdote. Y por eso es que tenía una labor tan importante dentro de esa nación. Y la cuarta labor que tenía el sacerdote era precisamente entrar delante de la presencia de Dios para recibir ese perdón que él luego transmitía al pueblo cuando él salía vivo del lugar santísimo. Era muestra que Dios había perdonado los pecados de la nación. Él llevaba esa comunicación de perdón. Cuando él salía vivo, era que el Señor era benevolente. Pero si él lo sacaban, ¿verdad? Ahí arrastradito, ya muerto, era que su sacrificio no había sido agradable delante de Dios. Y por eso es que al sacerdote se le exigía una vida de consagración y de santidad. No era un hombre que podía andar haciendo lo que quería, como se le antojara. Era un hombre al que se le pedía una vida consagrada delante de Dios. Veamos lo que dice Levítico en el capítulo 8. Vamos a ver rápidamente estos pasajes de la palabra de Dios. Levítico capítulo 8.
Levítico capítulo 8. Dice en el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Veamos lo que dice en el versículo 10. Dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlo. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. El Señor quería que esos sumos sacerdotes, ese cuerpo sacerdotal, fueran personas santas, personas consagradas delante de Él. Al sumo sacerdote se le exigía un tiempo de consagración increíble. Era un tiempo en el que incluso no podía ni siquiera tener intimidad con su esposa. Era un tiempo en el que él debía mantenerse en un estado como de ascetismo. Tenía que apartarse. Tenía que estar pensando únicamente en ese día tan importante para presentar el sacrificio delante de Dios. Era algo que tenía una importancia muy grande dentro de la nación. Por eso es que el sacerdote no podía darse el lujo de andar un día, ¿verdad?, fluctuando y bueno, hoy quizás no voy a ser sacerdote, ¿verdad? Hoy voy a ser del pueblo. Él tenía que estar consciente que su trabajo era muy importante. Era muy importante. Ahora, hermano, cuando vemos esas cosas que hemos estado analizando del sacerdocio en el Antiguo Testamento, vamos a ver que todo eso era solamente una tipología del sacerdocio de Cristo Jesús. Porque todo aquello que en el Antiguo Testamento se empezó a presentar como una manera de hacer las cosas, muchas veces solamente fue una manera de representar lo que se iba a hacer en el futuro ya con Cristo, en la era de la gracia, en la era que estamos viviendo nosotros. Y por eso, hermano, era que el plan de Dios era establecer también ese sacerdocio de Cristo como el sumo sacerdote. Dios no quería que el mundo entero viviera bajo ese régimen sacerdotal de Aarón, sino que Él deseaba también que Jesús fuera ese sumo sacerdote perfecto, que hiciera una labor perfecta. Porque los sumos sacerdotes, a pesar de que se consagraban delante de Dios, a pesar de que se apartaban delante de Dios, eran hombres comunes y corrientes. Estaban sujetos a caer en tentaciones. Estaban expuestos a caer en pecado. No eran personas que también tenían superpoderes. Eran personas comunes y corrientes. Por lo tanto, su sacrificio no era del todo perfecto. Y por eso quiero, hermano, que vayamos a Hebreos capítulo 7. En el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 7. Vamos a ver en el versículo 11. Hebreos 7, en el versículo 11. Leemos en adelante. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque ha cambiado el sacerdocio, necesario es
que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, que de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hermanos, los sacerdotes del antiguo tiempo no cumplían con los estándares de Dios. Ellos procuraban de presentar un sacrificio correcto, pero su sacrificio era ineficiente. Únicamente le bastaba al pueblo para un año de perdón. Pero era necesario que un nuevo sumo sacerdote se levantara. Y por eso el plan de Dios fue mandar a Jesús para que fuera encarnado en este mundo, para que él, hermano, empezara a establecer un nuevo orden sacerdotal, ya no por la casa de Aarón, ya no por la tribu de Leví, sino por el régimen de la gracia. Y por eso es que dice Hebreos que aquellos por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué se menciona tanto a este hombre Melquisedec acá? Y es ahí donde el escritor de Hebreos va a encontrar la cadena que enlaza el sacerdocio eterno de Cristo y nuestro sacerdocio como hijos de Dios. Cuando Abraham regresaba de una batalla en la que fue a combatir a causa de que habían secuestrado a Lot. Eso lo encontramos en Génesis 14, pero por razones del tiempo no lo vamos a leer. Cuando él regresaba de esa batalla, dice que apareció ese hombre Melquisedec, que era el rey de Salem. Y dice que Abraham fue bendecido por ese hombre. Y Abraham dice que pagó los diezmos a Melquisedec. La palabra de Dios declara tanto en Génesis como en Hebreos que ese hombre era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, en ese tiempo no existía Israel. Apenas existía Abraham. Pero ya existían sacerdotes de Dios. Ahora, ¿quién los había constituido si no existía la ley? Dios. Dios había levantado sacerdotes para que le dieran sacrificio. Por lo tanto, Cristo, aunque no era descendiente de la casa arónica,
Él retomó ese sacerdocio universal, ese sacerdocio eterno, y conforme a ese sacerdocio de Melquisedec, Él se constituyó nuestro sumo sacerdote. Ahora leíamos en Primera de Pedro que Dios nos ha hecho o nos escogió como linaje escogido. Nos hizo real sacerdocio. Pero ahora nosotros, hermanos, no somos parte de esa familia sacerdotal, pero sí somos parte de la familia de Jesús. Amén. Y por eso es que cuando nosotros vemos en Hebreos, nos vamos a dar cuenta de que Cristo ha sido el único, hermano, que ha presentado un sacrificio perfecto delante de Dios. Él fue, hermano, el único que presentó un sacrificio agradable delante de Dios, capaz de perdonar pecados perpetuamente. Ya no un sacrificio que valía solo para un año, un sacrificio perpetuo, un nuevo pacto, una nueva alianza para cada uno de nosotros. Y por eso, hermano, quiero que vayamos, por favor, a Hebreos capítulo 9, en el versículo 24, vamos a leer. Vemos que Cristo, hermano, no entró a un lugar nada más. Veamos lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El sacerdote antes entraba al lugar santísimo, pero Cristo no entró al lugar santísimo. Él entró al cielo mismo a presentarse delante de Dios para interceder por nosotros, hermano. Él no se quedó únicamente en ese lugar hecho, como dice acá, hecho por manos de hombres. Él entró delante del trono de la gracia. Él entró delante de la presencia misma de Dios para presentarse como el sacrificio perfecto, para presentarse como el puente entre Dios y los hombres, para presentarse como el camino de la vida eterna, para presentarse como la puerta de la salvación. Y nadie más, hermano, puede hacer eso sino solamente Cristo Jesús. Y por eso dice Hebreos, hermano, que Él se presentó en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios. Él es ahora nuestro sumo sacerdote, hermano. Pero ahora, ¿por qué razón Pedro dice que somos real sacerdocio? Así, hermano, como Dios quiso hacer de la nación de Israel una nación de sacerdotes, Dios ha hecho de la iglesia una nación de sacerdotes también. Porque a veces tenemos el mal concepto de que el sacerdote es únicamente el pastor, de que el sacerdote es únicamente una persona que está con una sotana. Hermano, si usted ha recibido la sangre de Cristo, usted es un sacerdote del Dios Altísimo también. No hay ninguna diferencia entre alguien que se pare a predicar acá, entre alguien que esté bautizando a una persona y entre usted, si usted ha recibido la sangre de Cristo. La misma autoridad le reviste, la misma capacidad le ayuda a usted, hermano. Porque el sacerdocio que la palabra de Dios nos enseña para el creyente es un sacerdocio universal. Es un sacerdocio tremendo. Ahora veamos, hermano, cuáles son las razones por las que el creyente es denominado como un sacerdote. En primer lugar, la sangre de Cristo. Por eso es que somos sacerdotes. Hermano, quiero que me acompañe, por favor, a Hebreos, capítulo 10, en el versículo 19. Hebreos capítulo 10, en el versículo 19. Fíjese cómo es que Cristo abrió ese sendero para este ministerio tan glorioso. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo
y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice el escritor de Hebreos, así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dice Hebreos que nos acerquemos delante de Dios con toda confianza. Porque antes en el templo que existía en la ciudad de Jerusalén, había un velo muy grueso que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y nadie, como lo hemos dicho, podía entrar, sino que solamente el sumo sacerdote. Era un lugar exclusivo. Pero ahora nosotros, hermano, por medio de Cristo, ese velo se rompió. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo entregó su alma al Padre, hubo un gran terremoto y ese velo se partió de arriba hacia abajo. Y acá está tipificando ese velo como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo fue entregado para ser sacrificado también. Cristo tipifica, hermano, ese velo abierto para cada uno de nosotros. Porque por medio de Él, hermano, ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Hermano, y por eso es que yo le he dicho en más de alguna ocasión, si no hay nadie que ore por usted, hermano, no ande esperando que nadie llegue a orar por usted. Usted tiene libre acceso delante de la presencia de Dios. Ay, no, hermano, es que solo al pastor le oye Dios. No, también a nosotros nos escucha el Señor. No tenga miedo de presentarse delante de la presencia de Dios. La presencia de Dios, hermano, ese lugar santísimo está abierto para cada uno de nosotros. Y por eso dice Pablo, el escritor de Hebreos, que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con confianza, hermano, con confianza delante de Dios. Hemos sido constituidos un real sacerdocio, y por eso es que lo declara también Apocalipsis. Quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 5. Apocalipsis 1, en el versículo 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire, hermano, esto es algo glorioso. Esto es algo poderoso. El sacerdocio del creyente es algo poderoso. Porque no somos cualquier cosa. Usted y yo no somos cualquier cosa, hermano. Estamos en este mundo, pero somos embajadores del reino de los cielos. Tal vez nadie nos dé un diploma, un título, un cartel, pero en el mundo espiritual, el sacerdocio del creyente tiene un gran peso. Y por eso es que el Señor ha querido que la iglesia no solamente sea un conjunto de personas que se reúnen a orar, a cantar, a escuchar un mensaje. El Señor quiere que la iglesia sea un real sacerdocio. Gente que esté presentando ofrenda delante de Dios. Gente que sea el medio por el cual Dios anuncie la palabra a los que no le conocen. Y por eso es que a lo largo de esta serie, hermano, vamos a aprender muchas cosas con respecto al sacerdocio. Al sacerdocio en la familia, en el matrimonio, al sacerdocio en el ministerio, al sacerdocio en el culto.
Necesitamos crecer, hermano, como ese real sacerdocio. Porque Cristo pagó un precio muy caro para que nosotros podamos estar ahora en este lugar. Para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Cristo pagó un precio altísimo para que nosotros podamos ser revestidos de ese sacerdocio. Pero veamos una segunda razón por la que el cristiano es un real sacerdocio. La unción del Espíritu. Así como Levítico 8 enseña de que Moisés ungió a Aarón y a sus hijos para que fueran constituidos como sacerdotes, nosotros también hemos recibido al Espíritu Santo para que seamos constituidos también como sacerdotes. Dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres. Cada uno de nosotros hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y eso nos constituye, hermano, como esos sacerdotes capaces de presentarnos delante de Dios. Porque solamente los hijos de Dios han recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello. Dice la palabra que el Espíritu Santo es las arras de nuestra salvación. Es decir, es la seguridad de que somos salvos. Es la garantía de que Cristo nos compró. Es la garantía de que somos hijos de Dios. Y por eso, hermano, es que también la palabra de Dios declara que hemos recibido el Espíritu de la adopción. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no fuéramos nada. Y por eso Espíritu Santo que mora en nosotros es que podemos presentarnos delante de Dios, que hay comunión delante del Padre. Porque Él, la misma palabra lo declara, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque Él, hermano, es quien nos conecta con Dios. Y por esa razón, así como los sacerdotes en el antiguo tiempo eran ungidos para ser constituidos como sacerdotes, nosotros también hemos sido ungidos por medio del bautismo del Espíritu Santo para ser sacerdotes delante de Dios. Ese bautismo nos capacita, hermano, para presentarnos delante de la presencia de Dios. Y en tercer lugar, somos sumos sacerdotes, somos sacerdotes, real sacerdocio, por el llamado que Dios nos ha hecho. Vayamos a Primera de Pedro, el versículo que leíamos al inicio. Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. De entre todas las personas de la tierra, hermano, usted y yo tenemos un privilegio. Y es haber sido escogidos por Dios para que fuéramos constituidos como sus hijos. Somos linaje escogido. El Señor, así como le decía a aquel profeta, desde antes que se formara el universo te había conocido. Así el Señor también a nosotros nos predestinó. Nos escogió, hermano. Y es algo difícil de entender. No es algo sencillo. Porque cualquiera puede decir, pero si Dios escogió a esta persona, ¿por qué desechó a esta otra? Eso únicamente queda en la benevolencia, en el beneplácito y en la misericordia de Dios. Es algo así como decir, ¿por qué Dios permitió que yo naciera en El Salvador y no permitió que yo naciera en otro país? Es únicamente porque Dios lo quiso de esa manera. Ahora, el hecho de que nosotros hayamos sido escogidos implica algo grandioso.
implica gratitud, implica compromiso, implica una vida entregada a aquel que nos compró con su sangre. Porque no es algo que se hizo por arte de magia, que se hizo porque a alguien se le ocurrió hacerlo. Fue algo tan glorioso que Dios nos haya establecido como un linaje escogido. Pero sigue diciendo que somos real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eso es parte del llamado, de lo que nos constituye. Así como Dios escogió a Aarón y a sus hijos para que fueran sus sacerdotes, cualquiera podía haber dicho, pero ¿por qué Dios no escogió a otra persona? ¿Por qué Dios no escogió a otra familia? A Dios le plació que Aarón y sus hijos fueran sus sacerdotes. Así también a Dios le plació que nosotros fuéramos sacerdotes de Él. Y dice, quiero que vayamos más atrás, en el versículo 5, siempre en el capítulo 2. Mire lo que dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El sacerdocio del creyente no es cualquier cosa, hermano. Cada vez que nos reunimos para dar culto a Dios en este lugar, y eso lo vamos a ver en otro miércoles, tenemos que aprender a dar un culto racional, como lo dice Pablo en Romanos. Un culto en el que presentemos tanto nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestras mentes, nuestros espíritus, en un sacrificio agradable y acepto delante de Dios. Es algo, hermano, que debemos aprender, porque si el Señor nos ha llamado, es como lo dice acá al final en el versículo 9, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, Cristo pagó un alto precio para que ahora seamos lo que decimos ser. Pero esto se trata de un compromiso diario con Dios, de un compromiso de una vida apartada, así como el Señor le exigía al sacerdocio de Aarón que se apartara, que se consagrara. Así también Dios espera de nosotros una vida apartada para Él. Una iglesia que verdaderamente esté anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Que dé testimonio de que somos hijos de Dios. De que dé testimonio acerca de quién nos ha llamado. Por favor, póngase de pie en esta noche.